Bueno, primeramente, dar gracias a Dios por la visita de Silvia a través de la virtualidad. Damos gracias por su vida, porque verdaderamente su presencia en nuestras vidas y en nuestro crecimiento, y particularmente es muy significante, ya que, bueno, yo la primera vez que la conocí a Silvia fue en un campamento de adolescentes, cuando Fabi empezó a organizarlos y ella nos dio los devocionales de líderes, y su mensaje, su claridad, su forma de hablar, su paciencia, su amor, su ternura para hablar de Jesús, me marcó mucho y la verdad que yo doy gracias por eso. Así que para el 2011, Silvi nos acompañó en uno de los primeros campamentos adolescentes. Después también participó muchas veces en nuestra comunidad dando talleres y, como decía Flor hace un ratito, que se acuerda el nombre, tu momento, su propósito, estás en la mira. Fue un taller, la verdad, que desafiante para la comunidad de Arroyito y que siempre queda en el recuerdo y atesorado por todos los que participamos también. Y también Silvi nos mandó para poder ver el videíto cortito sobre cómo conocer a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Ese libro nosotros lo usamos mucho tiempo durante los grupos de hogar en nuestra comunidad. Así que la verdad que Silvia nos acompañó en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestros desafíos. Ella es profesora de psicología, tiene obviamente otros muchos más títulos, que si no sé si ella se quisiera presentar y contarnos algo de ella particularmente. Y nada, damos gracias a Dios por tu vida, por tenerte acá, por poder disfrutarte, compartir, y bueno, te extrañamos, como te dijimos cuando apenas entraste. Bueno, gracias, Malena. Si en el tiempo que vamos a compartir hay algo que a ustedes les hace bien, que les es de bendición, ya saben a quién darle las gracias, a nuestro Señor y Dios. Y si tienen críticas o están en desacuerdo, hablen con Santi, porque él desde el mes de fines de julio empezó a insistirme y a buscar pacientemente una fecha. Así que te dejo. Sos de agenda muy ocupada, Silvia. Sos de agenda muy ocupada. Pero realmente un privilegio. Tengo memorias muy lindas de mi tiempo con ustedes en Arroyito y es verdad, son muy buenos anfitriones. Así que busqué la manera y Santi insistió y al final Dios abrió puertas. Así que estoy muy, muy agradecida por esta oportunidad de servir y de compartir con ustedes, de ver caras que conozco y que sé de su caminar con el Dios de Jesucristo, y caras nuevas, caras de hace varios años y caras que hace poquito se han sumado. Eso realmente es buenísimo en la comunidad cristiana. Eso es buenísimo. Y la idea hoy es compartir el tema de Jesús y su modelo de liderazgo siervo. Y vamos a mirarlo un poquitito en el Evangelio de Marcos. Es un evangelio al cual le he dedicado tiempo y vez tras vez vuelvo a nutrirme y a encontrar realmente cosas nuevas. Entonces yo le pedí a Santi que pudiéramos leer el texto. El texto es Marcos 10, del 35 al 45. Si lo podemos poner en pantalla y leerlo. Tener una Biblia es buenísimo, tener una Biblia a mano. ¿Alguna quisiera leerlo? ¿O entre dos? Yo leo, si querés, Silvia. Dale, Santi. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Perfecto. Bueno,
Marcos 10, del 35 arrancamos, dice, se acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dice Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo?, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no deben ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amén. Tengamos un momento de oración. Dios y Padre, tú sabes cómo hemos llegado a esta reunión, conoces nuestro corazón y nuestra mente. Que tu Espíritu hable a nuestra necesidad y que nuestra vida dé gloria y honra al único que lo merece, nuestro Señor Jesús. Amén. Ustedes saben que todo texto tiene su contexto, lo que viene antes y lo que viene después. Y vamos a ver en la próxima placa, Santi, qué hay antes de este texto donde los discípulos y Jesús hablan sobre los lugares y modelos de liderazgo. Este texto está ubicado después del anuncio de la tercera vez que Jesús habla con sus discípulos que va a sufrir, a morir y a resucitar. Eso es, así termina el versículo 32, 33 y 34. Inmediatamente después vemos que Santiago y Juan, según Marcos, se acercan y empiezan a plantear su propia historia. ¿Qué estaban escuchando realmente? ¿Venían caminando a Jerusalén y no de vacaciones? Jesús hablando de su propia muerte y sufrimiento, y los hijos de Zebedeo lo llaman aparte para plantearle un tema personal. Muy poco habían escuchado y muy poco entendían de lo que Jesús estaba viviendo camino a Jerusalén. Lo que termina en el texto, después de que Jesús habla del modelo de liderazgo que él propone, es la aparición de un ciego que ve antes de que Jesús hiciera el milagro. Lo que los discípulos no vieron, este ciego ve que el hijo de David se acercaba
camino a Jerusalén, en Jericó. Entonces, tenemos este texto, nos da un poquito el sabor. ¿Qué venían conversando? ¿Qué venían conversando camino a Jerusalén los discípulos? De lo que iba a pasar. La expectativa era muy diferente entre los discípulos y Jesús. Jesús tratando de comunicarle esta situación por tercera vez. Desde el capítulo 8, Jesús viene hablando de su sufrimiento y su muerte, y los discípulos mirando para otro lado. ¿Podemos ver a la otra placa, Santi? Interesante que este es el texto de Marcos, y lo que dicen los estudiosos, que el Evangelio de Marcos es el primero en ser escrito. Así que los otros 3 evangelios lo toman como referencia y otras fuentes. Y es muy interesante que cuando Mateo cuenta esta historia, dice que no es Santiago y Juan que se acercan a hablar con Jesús, sino su mamá. Y la verdad es como conmueve, porque Mateo escribe para judíos. Entonces, para el mundo judío que Mateo escribe, la madre es como la mamma italiana, o sea, la Yiddish mame es un... ¿no? Entonces, nadie se sorprendería que aún Santiago y Juan, ya siendo hijos un poco mayores, su mamá fuera a pedir un lugar de privilegio para ellos. Y también lo que Mateo plantea, que es que la reacción de los demás discípulos que se indignan con el pedido de Santiago y Juan, o de la mamá incluida, no es porque estaban preocupados por Jesús y querían cuidar a Jesús, sino porque ellos también estaban pensando en los primeros puestos, los primeros lugares. Y en estos 10 versículos, Marcos resume, plantea como 2 modelos opuestos, claramente opuestos. Uno tiene que ver con un lugar de poder. Y el otro es un lugar para servir. Las expectativas de los discípulos, llegando a la capital religiosa, política, llegando a Jerusalén, el reino de Dios se iba a hacer presente. Expectativas equivocadas, todavía no entendían bien. Piden un trono, un lugar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Muy frontalmente. Y es interesante cómo Jesús utiliza esa situación para enseñarles. Queremos pedirte algo. Tenemos una inquietud. A ver, los escucho. ¿Qué estaba sintiendo Jesús en ese momento?
El texto no lo dice, pero unos versículos anteriores estaba contándole de que él iba a sufrir y a morir. Y ahora vienen los discípulos a buscar su propio lugar. Parece que no habían entendido nada. Buscaban su honor, su seguridad, salir bien parados. Un lugar a la derecha y a la izquierda. No sé ustedes, hermanos, hermanas, cada vez que leo este texto paso por emociones diversas. Por un lado pienso, pero no entendieron lo que hablaba Jesús. Por el otro lado digo, ay, qué humanidad la de estos varones que hacían 3 años que venían caminando con Jesús, que lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado. Y se preocupaban por su honor, por su lugar, por su seguridad. Ese es el modelo del mundo. Es un modelo que la sociedad ofrece. Los primeros puestos, cuanto más amigo del poder, y vas a tener la posibilidad de tener un buen puesto, de ser reconocido. Y el modelo de Jesús. Entonces, pero aquí el tema los malos no son Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Déjenme contarles o recordarles algunas cositas más. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Incluso en los primeros capítulos de Marcos dice que dejan a su padre y a los jornaleros con su padre. O sea que tenían un buen pasar ellos y lo dejan para irse con Jesús. Así que como puedo entender que el seguimiento, el haber dejado todo y Jesús, te seguimos por 3 años, y la verdad, dormimos en el desierto, a la intemperie, a veces hemos ido a la casa de María y Marta en Jericó y nos daban un poco de comer. También los otros discípulos estaban en la misma situación. Así que las expectativas de los discípulos no es para extrañarse. No es para extrañarse. Y Jesús, en su ser buen maestro, les aclara y les dice, ustedes pueden ser bautizados, como yo he sido bautizado, y pueden sufrir como yo voy a sufrir. Pero ¿quién va a estar a mi derecha y mi izquierda? Ni yo lo sé. En esta versión dice, ya ha sido dado. En otras versiones es, solo mi Padre lo sabe. Yo he caminado en obediencia, en un modelo contracultural, en un modelo que vino, que es el reino que se inaugura con la persona de Jesús. Así que
yo he sido obediente y me he alineado a ese modelo, a ese reino. Y solo Él sabe. Y como pareciera que eso no alcanza, Jesús contrapone con algunas de las maneras de vivir, la manera de ser de este modelo del mundo. ¿Cómo gobiernan? ¿Cómo oprimen y no sirven a los más necesitados los modelos del mundo? Ese así, pero así no. Ese no es el modelo que ustedes, mis seguidores, que yo vine a encarnar. Mi propuesta es diferente. Si yo el Hijo del Hombre, si yo el Hijo amado, muy amado, en el que el Dios Padre se complace, he venido para servir. Y si yo les he mostrado este modelo, ustedes deben seguir. Esta es mi propuesta. Este es el modelo, este es lo que ustedes me han visto hacer. Y ustedes han visto a la zorra de Herodes, han visto al poder religioso, conocen del imperio de turno, el imperio romano. Pero ustedes no. Este no es el modelo que yo he venido a inaugurar en mi reino. Recordemos que esto fue dicho un día, 2 días antes de que comience la última semana de vida de nuestro Señor. Jesús llega a Jericó, que estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Antes de entrar a Jerusalén, no se equivoquen, no será así entre ustedes. El más grande es el que sirve. Y en la última cena, en los días subsiguientes, lo vemos a Jesús. De alguna manera, poniendo en acto, agarrando la palangana, la toalla y poniéndose a lavar los pies. La tarea del esclavo. El más grande es el que sirve, es el que realiza la tarea que el esclavo viene a hacer. Hermano, hermana, no es el modelo que los medios de comunicación o a veces
nosotras, nosotros mismos, nos deslizamos a seguir. A veces es tan sutil, tan sutil. Y vamos a volver en eso y me gustaría compartir cuando trabajemos las preguntas. Pero ahora veamos algunas características en la próxima, Santi, para pensar un poquitito. Antes de las preguntas, pensar en las características. Servicio. Sufrimiento. Sacrificio. Silvia, me parece que me equivoqué de Zoom. Yo no vengo para pensar en un modelo cuyas características sean servicio, sufrimiento, sacrificio. Si somos seguidores, seguidoras del Dios de Jesucristo, si lo tomamos en serio, no como un chepibe, no como alguien que, como el gauchito Gil o como la religiosidad popular se acerca a una estampita para pedir. Este es el modelo del reino. Este es el modelo que Jesús encarnó. Él que estaba sentado con el Padre, que podría habernos mandado un pasacalle, un WhatsApp, haber escrito en el cielo, vino a vivir y a conocerte, a vos y a mí, se humanó, se hizo ser humano, y no es un superhéroe el que vino, es un ser humano, totalmente humano y totalmente Dios, para rescatarnos cuando ya nadie nos tiraba ningún salvavidas. Eso es lo que dice en estos últimos versículos. Yo he venido para dar vida en rescate de muchos. Entonces, hermano y hermana, esto es también como algo que puede ser contradictorio. Pero déjame decirte que la libertad que tenemos es para decidir a quién vas a seguir, a quién vas a servir, de quién vos y yo vamos a ser esclavos. Del mercado, de mi propio yo, de dioses falsos, de pozos secos o del Dios verdadero que conocemos en Jesucristo. Porque si Él vino a rescatarnos para que tuviéramos vida, entonces
el obedecerlo, el servirlo, el sufrir por Él, el sacrificarnos por Él es gratitud por la vida nueva, de la buena que Él nos ha dado. Y es ahí entonces donde vos y yo vamos a tener plenitud de vida. Donde ese servir no va a ser algo porque Silvia es una buena persona, Malena también, Dima, Flor. Sí, Dimas es una buena persona, pero su fortaleza no es la de él. No está en nuestra humanidad la fortaleza. Está en sabernos hijos e hijas de un Dios que está vivo y cuyo espíritu está en nosotros. Y es eso lo que me equipa, me anima para servir, para enfrentar el sufrimiento, para aún hacer sacrificios. No buscar mi gloria, sino la del resucitado. No buscar el honor y la seguridad de los primeros puestos, sino buscar la gloria del que está sentado en el trono y el Cordero. Y es ahí donde tu vida y la mía, alineados en ese modelo, en ese proyecto, siguiendo a Jesús de Nazaret, el Cristo, nuestra vida puede tener sentido, nuestra comunidad puede tener sentido, nuestra familia puede tener sentido, nuestra profesión puede tener sentido, Arroyito puede marcar la diferencia. Porque, hermanos y hermanas, del modelo que el mundo ofrece, ¿quieren ver ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, en China, en el Medio Oriente, aún en nuestro país, en Brasil? Pero Dios ha llamado a un pueblo a hacer la diferencia. Un pueblo que decide vivir este modelo contracultural. No porque somos buenas personas, sino porque creemos en el Dios resucitado, que su espíritu vive en nosotros. Y entonces, voy a amar al otro, a la otra persona, no solo como a mí mismo, sino como Jesucristo la amó. Eso es revolucionario. A mis compañeros de trabajo, mis compañeras de estudio, a mi familia, a mi hermano biológico, a mi hermana biológica, a mis vecinos. Una iglesia, una comunidad de rescatados, de perdonados, que están dispuestos a vivir un modelo diferente. Que así sea. En Arroyito, en Bernal y hasta lo último de la tierra. Amén. Me gustaría
que pasemos a la próxima placa. Si Malena, vos que los conocés, puedas manejar el diálogo, me gustaría saber qué nos llama la atención de este pasaje. ¿Qué es lo que más resaltó en la lectura? Que por primera vez lo viste o que te apareció una frase en tu mente o en tu corazón. Perfecto. Bueno, pueden abrir los micrófonos. Los invito a esto, a que podamos compartir qué nos llamó la atención de este pasaje, de lo que nos compartió Silvia, de ver este nuevo modelo, el modelo que nos propone Jesús y no el modelo del mundo, que la verdad también ver este privilegio que tenemos de poder ahondar en la palabra. Así que están abiertos los micrófonos, pueden compartir qué parte del mensaje les resonó y pueden atesorar también. Puedo nombrar si quieren, pero no. Sé que se van a animar. Que digo que los puedo ir nombrando, pero seguramente se van a animar. No, se animan. Sí, nos silenció, nos sacó el cancelar silencio. No, a mí me llama mucho la atención esto de el líder servicio, ¿no? El concepto de, a veces uno tiene el concepto de que el líder es una persona que da órdenes, ¿no? O que empuja a la gente a llevar a eso, pero que empuja a la gente, pero que da órdenes, no que sirve, que lava pies o que se convierte en siervo. Entonces eso es algo que a mí me llama la atención. ¿Quién fue que habló que no pude? Nahuel. Yo, Nahuel. Ah, Nahuel, bien, Nahuel, porque no los tenía todos. Este es un concepto, la verdad, en el liderazgo, siempre en personas en liderazgo sirven a alguien. Uh-huh. A veces a uno mismo. Claro, totalmente. Entonces, el liderazgo siervo es aquel que influye, ¿no? Porque la palabra líder, los estudiosos, cuando he preparado este tema buscando sinónimos, acuerdan de que el líder es una persona que influye sobre otros. Un influencer. Exactamente. Claro. Sí. Bien millennial esta. Sí, sí. Pero, de buena onda, digamos. Copado. Pero en este sentido de influye en servicio, ¿no? Para otra persona, no para él mismo. También que yo miraba esto que vos nos contabas, que veía que el modelo que el mundo tiene es ese modelo de egoísmo, rodeado de vanagloria, de buscar siempre lo mejor para uno mismo, y cómo se contrapone con el modelo de Jesucristo, que se asemeja tanto al reino de papá, uh-huh, que es muy contradictorio, y o sea, yo digo que nosotros tuvimos la mejor guía, pues Jesucristo fue la guía para poder llevar adelante ese modelo, pero la humanidad pesa a veces mucho. Y es muy interesante, ¿no? Yo estoy mirando el Nuevo Testamento de la Biblia de Jerusalén. En el capítulo 10, versículo 40, dice: pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía concederlo, no para quienes Dios lo ha preparado. Pero, el mundo es este modelo, pero ¿no? Había una profesora de lengua y literatura, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí. La preposición pero nos cambia de sentido y otra vez lo usan en el versículo 43. Pero no ha de ser así entre vosotros. Pero, otra vez, el mundo va por este lado. Pero en el grupo de jóvenes de Arroyito, varones y mujeres discípulos de Jesucristo, tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por otro lado. Vamos con la segunda pregunta, si alguno tiene algo para aportar o quiere disentir conmigo, adelante. Y algo que por ahí no había visto, quizá otras veces que lo había leído este versículo, es esto del desafío, que también, bueno, enganchando la segunda pregunta ya que estamos, de por qué haces las cosas. Hablábamos de esto de que estuvieron 3 años sirviendo con Jesús, pasando un montón de cosas, y cuando quisieron conseguir un plus más, como que se encuentran en esa posición de, no, pará, porque vos en realidad lo que estás haciendo es para conseguir algo, y el servicio no es por ahí, no habla de eso, habla de hacerlo por un amor verdadero que viene de Jesús. Exacto. Y hoy estoy leyendo un libro de economía financiera para ayudarme, vengo re mal, pero bueno, me ayuda, y hablaba de esto justamente, cómo muchas veces condicionamos todo para conseguir algo, y cuando no conseguimos ese algo, nos frustramos. Y creo que la vida del servicio habla de eso, constantes frustraciones que nos encontramos por querer condicionar a Dios, básicamente. Exacto. Querer ponerlo en una situación, en una posición de como si fuera mi jefe, y porque yo hice tal y tal cosa, o porque yo pasé lo mismo que Jesús, por como se hablaba en el versículo, yo tengo que conseguir un lugar de autoridad. Sí. Y todo habla de que no es por eso, es por puro amor. Y ahí te hace replantear también cuáles son las tareas que estás realizando y cuál es tu verdadera motivación. Porque si no, el día de mañana, cuando no consigas lo que vos pensás que tenés que conseguir, dejás de hacer las cosas. Y tirás por la borda un montón de cosas que lograste. Ahí está lo que decías vos, Silvia, esto de que la fortaleza no es de la humanidad, sino que viene puramente del Espíritu de Dios que habita en nosotros. O sea, no es una característica humana la fortaleza. Sí, pero es interesante, a mí me gusta, o sea, la Biblia es realista. Si los discípulos vivieron esta situación, ¿cuánto más nosotras podemos vivirla? ¿No? Entonces, yo tengo que enfrentarme, decir, ¿por qué estoy sirviendo en la iglesia? Mi característica, en la comunidad, en mi familia, Cuando tengo que servir, porque a veces también nos pasa, a veces servimos con los adolescentes, con los niños y es una alegría, pero cuando tengo que servir a mi hermano, mi hermana en la casa o a mis compañeros de trabajo, mis compañeras de estudio, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, digamos, a mí me incomodan las palabras de Jesús, porque son muy realistas sobre mí, ¿no? Esto de, bueno, a mí no me gusta sufrir, y acá el tema no es el sufrir por el sufrir. Jesucristo nunca fue un autoflagelante, ni mucho menos, pero se nos llama a sufrir con el que sufre, alegrarnos con el que está alegre, al estar especialmente con las viudas, los huérfanos, los más necesitados, ¿no? O sea, hay un proyecto
Dios quiere que nosotros en ese modelo que sigamos, ¿no? A mí también me llamaba la atención. Dale, Juancito, dale. Dale. Vos sos el invitado, dale. Por ahí pensaba que los discípulos podrían pensar que estaban tirando la posta, que no estaban pidiendo plata, que no estaban pidiendo un puesto político, porque saben que Jesús no iba por ahí, y como que pueden haber pensado, estoy pidiendo cosas espirituales o estoy pidiendo cosas del cielo, y Jesús viene y le dice, loco, no es por ahí, estás pensando cualquier cosa. Y cuántas veces me pasa a mí esto, de que pienso que estoy haciendo bien algo o estoy haciendo para Dios algo, y en realidad la motivación no es la correcta y no es lo que Dios realmente quiere o lo que Dios realmente me está pidiendo. Como que muchas veces corro el riesgo de espiritualizar algunas cosas para fundamentar mis acciones, para fundamentar el servicio, y Jesús viene con los tapones de punta a decirme, no, no es por ahí. Eso estamos pensando. Sí, Juan, tal vez simplemente decir la importancia de, que lo vemos, ¿no? De la comunidad, del amigo, esto que ustedes compartieron la previa antes, y yo sé que Juan y Anita tienen también amigos en el lugar, o sea, que se acompañan, que oran unos por otros, que si uno está en necesidad, el otro va a estar ahí. O sea, pero siendo realista, necesitamos amigos, amigas que nos confronten, como dice Juan, a ver, pero Silvia, ¿esto por qué lo hiciste? ¿No? O sea, Jesús confrontó a Jacobo y Juan y a todo el grupo de discípulos. La Biblia nos confronta, la importancia de leer y conocer la Biblia, de estudiarla. Y segundo, la importancia de buenos amigos y amigas que nos acompañen también, y que nos incomoden en un sentido. Yo pensaba esto que decías vos, de que la libertad que Dios nos da es para que decidamos nosotros, el libre albedrío, pero que al fin y al cabo siempre vamos a ser esclavos de algo, de alguien, y eso me hizo como un clic, un resonar. Puedo ser esclavo del sistema este que vos, del mundo, puedo ser esclavo de mi trabajo, puedo ser esclavo de mí mismo, de mi ego o de lo que yo quiero lograr, o puedo ser esclavo de Dios y siervo de Dios. Entonces, llegando a esto que decía también Dimas y Juan, digamos, está en la libertad de nosotros de replantearnos diariamente y constantemente a quién estoy sirviendo, de quién estoy diciendo, de quién dependo, porque la esclavitud era eso, de depender de que me diera de comer mi amo, de mi señor, de quién dependo yo. Es una pregunta que me la hago constantemente y es algo que uno se plantea constantemente, ¿a quién sirvo? ¿De quién dependo, no? ¿De quién depende mi corazón, mi cabeza, mis planes, mis proyectos? Eso me abrió. Bien. Realmente toca nuestro orgullo, nuestro ser más profundo ese punto, ¿no? Porque la verdad somos criaturas, o sea, no podemos crearnos a nosotros mismos en este sentido. Entonces, solamente vamos a ser personas plenas, gozosas, venturosas, en relación con el Creador. Y si ese Creador es nuestro Padre, mucho más, porque nos conoce y nos ama. Todo lo demás
es pozo seco, es girar sobre mi propio ombligo, mientras que acá es mirar salir de mí. Entonces, eso, siervo, esclava, pero de alguien que me ama y quiere que yo crezca, florezca, a la altura de su hijo, el modelo. Eso es grandioso. Eso es grandioso. Los modelos de este mundo no quieren eso, no buscan eso. Buscan dominar, buscan retorcer. Mi propio yo quiere que yo tenga el lugar de honor. Santiago y Juan. Yo, mi propia seguridad, por inseguridad. Bueno, ya vamos llegando a Jerusalén. A ver si me quedo sin un buen puesto. Creo que eso es lo que cuando preguntaba sobre desafiar o incomodar, creo que personalmente algo incómodo, digo, porque me saca del confort, y que también desafía es esto de reaprender todo el tiempo este modelo, porque en uno de los pasajes Jesús le dice a los discípulos que ustedes saben que los gobernantes de este mundo siempre trataron a la gente de la misma manera. Y si estamos hablando de 2000 años atrás, aprox, y siempre fue el mismo modelo, es decir, el opresor y el oprimido, el violentador y el violento, y Jesús venía y decía, esto que vos dijiste el modelo del reino es un modelo contracultural. Y decir, siempre fue de la misma manera, entonces, ¿por qué me indigna tanto o me hago tanta mala sangre o creo que puedo luchar en contra de este sistema con herramientas humanas si Jesús hace tantísimos años atrás dijo, siempre fue así y se mantiene así y cada vez es peor, y el mío es esto, contracultural, y eso me incomoda decir, otra vez reaprender, desde siempre ofrecí algo distinto, y eso me incomodó. Bien, incómodo ahora. Me alegra Antonella, me alegra Antonella. Hay un autor, también metodista, Snyder, que dice que la comunidad local, la iglesia, es un adelanto del reino. Esto quiere decir, hermana y hermano, que la comunidad de Arroyito, la comunidad de donde van Anita y Juan en Belleville, o la mía en Bernal, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo este modelo, ¿no? Tanto en lo personal como en lo comunitario. Porque si no, el afuera, ¿cómo va a creer el afuera? Si no ve entre nosotros, nosotras, esta manera diferente de vivir. Esta manera contracultural. Si nuestro modelo está más ligado al sistema, a nuestro propio yo, a que yo soy lo importante, la manera en que me visto, las zapatillas que uso, el celular que tengo, eso es así entre nosotros, pero no, entre ustedes no, pero no, así no, nos tiene que incomodar si no estamos, si estamos desajustados, nos hemos deslizado. ¿Sí? La tercera pregunta, ¿algún comentario? Me gustaría de alguien, de alguno o alguna que no haya participado. Yo creo que va por ahí, por el camino que estaba diciendo recién Anto, el hecho de incomodar, por así decirlo, porque de cierta forma te saca de tu zona de confort, te desafía
a este modelo nuevo de servicio, de anteponer a otro antes que a uno mismo. Lo relaciono mucho con eso, que por ahí, bueno, que implica, dejar muchas cosas, dejar de prestarse atención a uno mismo, dejar problemas, situaciones que cada uno esté pasando, para decir en otra persona, me voy a disponer a ayudarte, a estar cuando necesites, a preocuparme por tus problemas, a estar. Bien, bien. Yo creo que también viene así, como dijo Fabián, todo esto de poder detectar las dificultades que tenemos, porque cuando nosotros nos empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos y empezar a mirarnos con otros ojos, y es re difícil mirarnos en lo íntimo y empezar a ver cuáles son las dificultades que tenemos y tratar de ver, bueno, de poder llegar al modelo que Jesús nos presenta. O sea, esto de la desnudez de buscarnos y de mirarnos a nosotros mismos para detectar primeramente, es como recalcular. Pienso que es como el GPS, o sea, es el momento en que parás y decís, bueno, a ver cuáles son las dificultades, a ver dónde le estoy pifiando, y es re difícil mirarse a uno mismo, porque a veces nosotros podemos ver, parece con más facilidad, la dificultad en el otro, y en nosotros es como un trabajo que cuesta mucho mirarse a uno mismo y poder, o sea, no es lo mismo mirarse a uno que poder mirarse con los ojos de Jesús. Es como un trabajo muy difícil también, pero me parece que lo más importante es dar el primer paso, y es ver esas dificultades para poder encarar ese modelo que Jesús propone primero. Señor, gracias porque nos permitís crecer, Señor, en comunidad, nos permitís compartir los unos con los otros y entender que tu Espíritu está acá con nosotros y nos une como un cuerpo que somos. Amén. Gracias, Señor, por la vida de Silvia, por lo que vos nos hablaste a través de ella. Y te pido que me ayudes a vivir más tu espíritu de siervo frente a otros, que pueda ser ese mi sentir en cada una de los lugares donde me mueva, que pueda mostrar a ese Jesús que servía, que acompañaba, que estaba dispuesto por Amén. otros. Querido papá, quiero dejar en tus manos mi vida, la vida de cada uno de los jóvenes que se encuentra esta noche, también la vida de Silvia, Señor. Da gracias por esta gran comunidad que verdaderamente busca ser un pueblo que quiere marcar la diferencia, Señor. Amén. Que pueda revelar ese modelo de Jesucristo, esa vida de reino eterno en este mundo, Señor. Que podamos ser siervos fieles, Señor, a tu palabra. Amén. Papá, ante todo que nos replanteemos en cada servicio en que estamos, que nos replanteemos por qué lo hacemos, cuál es nuestra motivación, y ayudarnos a entender cómo fue el servicio de tu Hijo Jesús y aprender de ese servicio para ir por el mismo camino. Ayudarnos a tener también esa entrega, ese servicio, aguantar los sufrimientos con fortaleza, con tal de darte la gloria a vos. Amén. Gracias, papá, por los líderes que pusiste en nuestro camino, con fortaleza y con sus debilidades, pero gracias porque vos los usaste para traernos hasta acá, para hacernos crecer, porque hoy estamos acá y estamos donde estamos cerca tuyo. Gracias a esos líderes que nos fueron acompañando, que nos fueron mostrándonos de vos. Te pido por la vida de ellos, por los líderes que tuvimos cada uno, que nos acercaron a vos.
Gracias por sus vidas y gracias a vos por mostrarte como un ejemplazo de líder. Amén. Qué maravilla, Dios y Padre. Que hayas venido a formar un pueblo tuyo a través de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y nos hayas invitado y sigas invitando. Me conmueve, Dios y Padre, ver jóvenes, varones y mujeres queriendo conocerte más y servirte mejor. Y es en el nombre del resucitado que pido que tu Espíritu anime, exhorte, consuele a cada uno de los jóvenes aquí presentes. Abre en ellos apetito por tu palabra, por conocerte más, por amarte mejor, por ser de bendición a los que nos rodean. Oh Dios y Padre, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras ciudades necesitan tanto de tu gracia, de tu presencia, de una comunidad que siga las pisadas de tu Hijo. Y Señor, pido que cuando nos caigamos, cuando estemos desanimados, desanimadas, podamos correr a tus brazos y decirte cuánto necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Que nos vivifiques, que nos abraces, que nos lleves en tus brazos. Guárdanos de nosotros mismos, de nosotras mismas y de los ataques del enemigo. Y Señor, hoy domingo recordamos que la muerte, el último enemigo, ha sido vencido. Y alabamos, adoramos y servimos al Cristo resucitado, un Dios vivo. Oramos en su nombre. Amén.